Vamos a comenzar la clase de hoy ya con conceptos nuevos de física específicamente. En este caso vamos a ver conceptos de tiempo, desplazamiento, velocidad, la diferencia que hay con rapidez, aceleración y específicamente movimientos en una línea recta. Eh, Antes de ir con esos conceptos, como siempre lo hago, y espero que pongan harta atención, les voy a hacer un resumen de esta unidad, ¿ya? ¿Por qué siempre hago el resumen? Porque quiero que se den cuenta que todos los ejercicios que hagamos de movimientos rectilíneos, por lo menos, los resolvemos solo con cuatro ecuaciones, ¿ya? No se compliquen buscando ecuaciones, ni con cuatro ecuaciones resolvemos la gran mayoría de los ejercicios que vemos aquí. Entonces, para ello, primero vamos a definir los tipos de movimiento. Hay dos grandes tipos de movimientos que ocupamos en esta primera unidad, que son el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. En el movimiento rectilíneo y en el movimiento circular se subdividen en dos tipos de movimientos más. Eso quiere decir que en el movimiento rectilíneo voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme y a ver, se me quedó pegado el lápiz. Deme un minuto. He tenido problemas con PowerPoint bastante, lamentablemente. Vamos a cancelar que se cierre todo. Déjenme abrir de nuevo. No sé por qué PowerPoint está dando problemas desde la última actualización. Ya. Les decía que en el fondo tenemos movimientos rectilíneos y movimientos circulares. Y que se subdividían en dos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo mismo para movimiento circular. Vamos a tener movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte son los movimientos rectilíneos. Y nos vamos a centrar aquí. Y es por eso que yo les decía que en esta parte vamos a tener cuatro ecuaciones. En el movimiento rectilíneo uniforme, este se caracteriza por tener rapidez constante o velocidad constante. ¿Ok? Vamos a ir viendo que rapidez y velocidad son parecidos conceptualmente, pero la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Eso es la única diferencia. Entonces tenemos rapidez constante y su característica es que su aceleración siempre es cero. Por otro lado, el movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene rapidez variable, varía, y su aceleración es constante, distinta de cero. ¿Ya? Eso es lo que tienen en común. En términos de ecuaciones, como el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez es constante, a esto también se le llama rapidez media y se define como la posición final menos la inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Variación de posición dividido variación de tiempo. O lo que nos enseñaron desde siempre, que la velocidad de distancia partido por tiempo. Nos vamos a ir dando cuenta que no necesariamente. ¿Ya? Que no necesariamente se calcula de esta manera. ¿Por qué? Porque en el caso de aceleración tenemos otras cosas. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Para el movimiento rectilíneo uniforme solamente existe una ecuación. ¿Ya? Ojo con esto, no mezclar movimiento rectilíneo uniforme con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso quiere decir que esta ecuación no la ocupen como para calcular datos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque siempre se generan errores y a partir de ahí confusiones con respecto a los datos y
pueden calcular mal un ejercicio. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos tres ecuaciones. La primera es aceleración media y dice que la rapidez final menos la inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial es igual a la aceleración media. Y esta sería nuestra segunda ecuación. La tercera ecuación se llama ecuación itinerario y dice que la posición final de un objeto es igual a la aceleración dividido por 2 por la variación de tiempo. La variación, ojo que siempre las variaciones son final menos inicial. Entonces si estoy hablando de variación de tiempo, esto será tiempo final menos tiempo inicial. Lo escribo de esa manera para no escribir tanto y la ecuación no salga tan larga. ¿Ya? Entonces la variación de tiempo al cuadrado más la rapidez inicial por la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, más la posición inicial. Y ahí tenemos la ecuación número 3. Para el caso de la ecuación 4, es una mezcla entre la ecuación 2 y 3. En el fondo se despeja el tiempo y se iguala la ecuación 2 y 3. ¿Ya? Despejando el tiempo, o se reemplazan, también es otra opción, se reemplaza la ecuación 2 en la ecuación 3. Y queda la siguiente ecuación. La siguiente ecuación no depende del tiempo. Esa ecuación siempre me sirve cada vez que no me entreguen el tiempo y que la puedo ocupar con las otras variables. Y dice lo siguiente. 2 veces la aceleración por la posición final menos la inicial es igual a la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Con esas 4 ecuaciones tenemos todos los ejercicios hechos para movimientos rectilíneos. Para movimiento en dos dimensiones es una mezcla de vectores entre estas ecuaciones. Entonces, de ahí aparece todo. ¿Ya? Después, cuando estemos en movimiento circular, vamos a ver que también se cumple lo siguiente, que la velocidad angular también es constante, pero acá la aceleración angular es constante. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas cosas con respecto a movimiento rectilíneo y movimiento circular. Nos vamos a centrar por ahora en movimientos rectilíneos. Comencemos entonces. Primero, para comenzar a trabajar con movimientos rectilíneos, debemos tener claro qué es lo que es un sistema de referencia. Sistema de referencia no es nada más que eh, algo que nos indica dónde está lo inicial, lo final, un sistema en el cual yo pueda establecer cuál es el inicio y el final de mi problema. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy en la posición A y voy a llegar con esta caja a la posición B y que la voy a llevar en ese sentido. El sistema de referencia lo colocan ustedes donde estimen conveniente, donde les parezca más fácil. ¿Ya? La única diferencia es que tienen que tener clarísimo cuáles son los puntos que están tomando en cuenta. Por ejemplo, si yo coloco el sistema de referencia en la mitad, ¿ya? Aquí está mi posición 0. Voy a suponer que en la posición A está en menos 10 metros y la posición B está en 10 metros. Eso quiere decir que hay un recorrido de 20 metros. Pero alguien podría decir, yo no quiero usar el sistema de referencia en la mitad. Lo quiero colocar en la posición A. Entonces voy a tener aquí mi posición 0, pero mi posición 0 dice que el punto B está a 20 metros de distancia. Si se dan cuenta, no he cambiado nada, el recorrido sigue siendo el mismo, siguen siendo 20 metros, pero los parámetros de inicio final son los que cambian. Alguien podría decir, yo quiero colocar el sistema de referencia en el punto B. Aquí estaría mi posición 0. Eso quiere decir que mi posición A está a menos 20 metros. ¿Ya? Si se dan cuenta, el sistema de referencia solamente nos da los datos de inicio y final, pero el resto, lo que pasa entre medio, tiene que mantenerse igual. En este caso, estoy hablando del recorrido, el recorrido deberían ser 20 metros. Alguien podría decir, yo no lo quiero ahí, lo quiero colocar aquí. Eso quiere decir que mis 0 metros estaría aquí y a lo mejor, por ejemplo, voy a estar en la posición B 5 metros, pero la posición A está a menos 15 metros. Se sigue cumpliendo los 20 metros de recorrido. Insisto, el sistema de referencia lo coloca cada uno donde estime conveniente, a menos que
Y aquí viene el pero, siempre hay un pero, a menos que el ejercicio me diga dónde colocar el sistema de referencia. ¿Ya? Si el ejercicio no dice nada, ustedes colocan el sistema de referencia donde estimen conveniente. ¿Mm? Si el ejercicio me dice coloque el sistema de referencia en el punto B, estamos obligados a calcular todo con respecto al punto B. ¿Ok? Concepto nuevo, desplazamiento. El desplazamiento no es nada más que la distancia en fondo recorrida, pero el desplazamiento siempre es un vector. ¿Ya? El desplazamiento siempre es un vector. La posición es el escalar. ¿Ya? Los dos se miden en metros. Aquí voy a tener, por ejemplo, la posición 1, la posición 2 son escalares, ¿m? Pero el desplazamiento es el vector. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es el desplazamiento? El desplazamiento no es nada más que la diferencia entre la posición final y la inicial. En este caso, por ejemplo, aquí el desplazamiento en X sería la posición final menos la posición inicial. Con el ejemplo de P1 y P2 sería la posición 2 menos la posición 1. Pero como es un vector, vectorialmente el desplazamiento será igual a posición final menos posición inicial, como estoy trabajando en el eje X, y vector unitario. Si estamos trabajando en dos dimensiones, le agregamos la diferencia de Y, J vector unitario, o la diferencia de Z, K vector unitario. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Ya? Si estamos trabajando en una dimensión, en 2 o en 3. Pero siempre va a ser final menos inicial. Posición final en X menos posición inicial en X, posición final en Y menos posición final en Y, posición final en Z menos posición final, ¿cierto? Perdón, posición inicial en Z. ¿Ya? Siempre va a ser final menos inicial y siempre es un vector. Esa es la trampa. Yo siempre les digo cuáles son las trampas que salen en las pruebas. En la prueba puede que les pregunten por la posición, ustedes pueden responder con un escalar, y si les preguntan calcule el desplazamiento, ustedes deben responder con un vector. ¿Ya? Si les preguntan desplazamiento y me responden con un escalar, está malo el ejercicio. ¿Por qué? Porque desplazamiento es un vector. ¿Ok? Velocidad media. Otro concepto nuevo. Velocidad. La velocidad siempre es un vector. ¿Ya? La velocidad siempre es un vector. A diferencia de un concepto que se llama rapidez. La rapidez es un escalar. Y la rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Ya? La rapidez es la magnitud de la velocidad y la velocidad es el escalar. Perdón, es el vector. ¿Ya? Así que a tomar en cuenta eso. La velocidad es vectorial. ¿Ya? Muy importante. Si les preguntan por velocidad, ustedes deben responder con un vector. Si les preguntan por rapidez, deben responder con un escalar. Ahora, veamos el concepto de velocidad media. La velocidad media, como dice aquí, se define la velocidad media del auto durante este intervalo de tiempo como una cantidad vectorial, y ahí me están diciendo que la velocidad es un vector, cuya componente x es el cambio de posición en x dividido en el intervalo de tiempo. Básicamente es el concepto de rapidez que yo les mostré de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad media o rapidez media, aquí voy a escribir la rapidez media, será la posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Para este autito que estamos trabajando en el eje X, su velocidad media será igual a la posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial y vector unitario. Si yo les pregunto cómo escribirían la velocidad media en tres dimensiones, de esta forma, la voy a escribir aquí.
la velocidad media en 3 dimensiones sería la variación de posición, posición final menos inicial, dividido la variación de tiempo, y vector unitario, más la variación de posición en el eje Y, posición final menos inicial, dividido la variación de tiempo, J vector unitario, más la variación de posición en Z, final menos inicial, dividido la variación de tiempo, K vector unitario. Si se dan cuenta, eso sería en términos de vector. La velocidad siempre es un vector. La rapidez siempre es un escalar. ¿Ya? Entonces, si el automóvil se desplaza en 2 dimensiones, ¿cómo sería? Sería esto. Rapidez media, ¿cierto? Velocidad media, perdón. Velocidad media sería la variación en el eje X dividido la variación de tiempo y vector unitario más la variación de posición en el eje Y dividido la variación de tiempo J vector unitario. Aquí está el concepto. Rapidez media. Esto de aquí es rapidez. ¿Cómo la convierto en velocidad? La convierto en velocidad colocándole el vector ahí y un vector unitario. Y así la convierto en velocidad. Y deja de ser rapidez. Un ejemplo. Estamos trabajando en una sola dimensión. Así que me están diciendo, aquí está el punto de salida. Sistema de referencia 0. Pero los datos que me entregan me dicen posición inicial 19 metros, tiempo inicial 1 segundo, posición final 277 metros, tiempo final 4 segundos. Calcule la rapidez media. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la formulita. La rapidez media será igual posición final 277 metros menos posición inicial 19 metros. Nos da como resultado 258 metros. Tiempo final 4 segundos. Tiempo inicial 1 segundo. 3 segundos de diferencia. Por lo tanto, la rapidez media entre el punto inicial y final es de 86 metros dividido por segundo. Eso es todo. Así de sencillo. Los movimientos rectilíneos uniformes así son de fáciles. Después los podemos complicar más y veamos otro concepto de velocidad media, pero ahora desde el punto de vista de la interpretación gráfica. Desde un gráfico, vamos a suponer que si me entregan un gráfico de posición de esta forma, vamos a suponer que es una cuadrática, y que los intervalos, ¿cierto?, de tiempo, variación de tiempo y variación de posición son estos. Eso quiere decir que aquí voy a tener una rapidez, ¿cierto? La velocidad media es esta línea cuya pendiente representa la velocidad media. ¿Por qué? Porque en el fondo me están diciendo esto. Posición final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Tenemos un gráfico XY en el fondo. Y si ustedes recuerdan lo que vieron en matemáticas les dijeron, la ecuación de la recta, ¿cierto?, tiene una pendiente que se calcula de esta manera. La pendiente será el eje Y, ¿cierto? El eje Y, un punto en el eje Y, menos un punto 1 en el eje Y, dividido x2 menos x1. Y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Tenemos ahí la componente Y o las variables dependientes y acá abajo tenemos las variables independientes. ¿Ya? Lo único que estamos haciendo es cambiar la letra y darle un sentido físico a esto. ¿Ya? Aquí dice que vamos a recordar un poquito las derivadas. Cosas sencillas de las derivadas en realidad. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo un poco el concepto de límite. ¿Para qué? Para poder calcular la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea no es nada más que hacer tender estos puntos a cero. Eso quiere decir que este delta t lo tengo que hacer tender a cero, ¿ya? Para poder obtener la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Redefinimos nuestra función. Eso quiere decir que voy a tener en la posición inicial una posición dependiente del tiempo y en la posición final dependiente del tiempo, pero más un delta t. ¿Cuál delta t? Este delta t que lo hicimos variar, ¿cierto?, con respecto al tiempo.
Entonces voy a tener estos dos puntos. Si aplicamos los límites, simplemente tengo la definición de derivada. ¿Ya? Con respecto a los límites tengo la definición de derivada. ¿Qué me dice esto? Me dice que la velocidad es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso es todo. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahí? Profe, ¿podría explicar esto de nuevo, porfa? ¿Qué parte? Es que no lo entendí bien la velocidad instantánea. En rigor, lo voy a explicar o lo voy a definir de manera más simple. La velocidad instantánea es la velocidad que hay en un instante de tiempo. ¿Ya? Ah, eso, quédese con eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios tiempos en el fondo, ¿cierto? Basta con que pesque el final, el inicial, y eso los tienda a cero. ¿Para qué me sirve eso? Porque a lo mejor puede ser que me entreguen una función de posición. Voy a inventar una función de posición. AX cubo más BX más una constante. Y me pregunten cómo obtener la velocidad a partir de esto. Entonces, si yo hago este gráfico, ya, en este caso tengo una ecuación cuadrática, así que vamos a colocar esta, a asumir como parábola. Si tengo este gráfico y tengo estos dos puntos, ¿cómo podría obtener la velocidad instantánea? Simplemente haciendo tender a cero este punto. En el fondo tengo que dejar uno solo. Y ahí tendría la velocidad instantánea en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces los voy juntando y aplico el límite. ¿Ya? Recuerden la definición de límite, eso ya lo vieron. ¿Mm? En álgebra me parece tienen que haberlo visto. En la álgebra lineal tienen que haber visto la definición de límite. ¿Ya? La definición de límite es esta. El límite de el La punto estamos final. viendo ahora, profe, en cálculo. ¿Límite? No, derivada tienen que estar No, viendo. no, derivada de eso. Sí, pero yo estoy hablando de límite. La Ah, ya, definición perdón. de límite, ¿cierto? Que nos lleva al concepto de derivada, ¿ya? Dice esto, que es una función más un delta t, ¿cierto? Menos la función en particular, dividido por ese delta algo. Ustedes le llaman delta x, para nosotros es el tiempo, ¿ya? Y si hago tender ese delta t a cero, aquí aparece la definición de derivada. Esto es, a partir de un límite, la definición de derivada. Y la derivada no es nada más que la pendiente de una recta en un punto determinado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero medir la pendiente de este punto, la pendiente de este punto es eso. Y esa es la derivada. Recuerden, la derivada no es nada más que la pendiente. Eso es todo. ¿Mm? Pendiente de la tangente. Claro, la pendiente de la recta tangente al punto. ¿Ya? Porque igual aquí tenemos varias infinitas pendientes. Recuerden, infinitas pendientes. En este caso, la recta tangente de la recta tangente a este punto en particular que yo estoy definiendo aquí. ¿Ya? Aquí tendríamos otra velocidad instantánea. Podríamos decir, y lo vamos a analizar de ahí, que esta velocidad es mayor a esta velocidad. ¿Por qué? Porque la pendiente de acá es mayor a esta pendiente. Entonces ahí podemos sacar varias, varias ideas de qué es lo que está ocurriendo con nuestro objeto, de cómo se está moviendo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? El punto 1 y el punto 2 los vamos a igualar entre comillas. Es decir, que este delta t lo vamos a hacer tender a cero. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí, si yo calculo la velocidad media entre estos dos puntos, ¿cierto? Sería básicamente 75, para este ejemplo, 75 metros partido por segundo. Ahora, debo aclarar algo. Debo aclarar algo. La velocidad media también tiene otra forma de calcular, ¿ya? Que por ahora no la mencioné, pero la comento ahora, porque la vamos a ocupar más adelante. La velocidad media, como son dos puntos, es un promedio. Así que la velocidad media también la puedo calcular como la velocidad en el punto 1 más la velocidad en el punto 2 dividido por 2. Un promedio. La velocidad en ese punto más la velocidad en ese punto dividido por 2. ¿Cierto? Entonces aquí en el fondo
vamos a tener esa velocidad media para este caso en particular. ¿Ya? Dos formas de hacerlo. Esa es la forma 1 y esta vamos a escribir un poco más ordenadita, ¿cierto? Ahí está la segunda forma de calcular la velocidad media. Esta manera es poco usada, no la ocupamos mucho, ¿ya? Nos centramos más en esta y esta la ocupamos como movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Les decía, volvamos a esto. Les decía que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer tender ese punto a cero, es decir, ese delta t lo vamos a hacer tender a cero. Entonces, lo que hacemos recordemos, estamos en el punto 3, si lo hago tender, lo hago disminuir un punto más, la pendiente de la recta disminuye de 75 metros partido por segundo a 55 metros partido por segundo para este ejemplo. Y si lo vuelvo a achicar más, esa pendiente pasó a ser 40 metros partido por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad instantánea? En un segundo tengo 40 metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Qué me indica eso? Esa es la velocidad en el tiempo un segundo. ¿Por qué en un segundo? Porque en el resto cambia, porque la pendiente va variando. ¿Ya? La velocidad instantánea depende del tiempo y es la velocidad que existe en un tiempo determinado. Recuerden eso. Analicemos un poco las curvas, las pendientes. Aquí tengo posición en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, el punto A me está diciendo, el punto A es un punto negativo. La posición en el punto A es menor que 0. Es decir, que si yo trazo una línea recta como la que tengo aquí, aquí está mi posición 0. Eso quiere decir que en el punto A parte desde el lado negativo. La pendiente que hay en ese punto es positiva, mayor que 0. Por lo tanto, la velocidad es un vector que está apuntando hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque me dice que la pendiente es positiva, mayor que 0. ¿Ok? ¿Qué me indica eso? Que mi objeto se está moviendo hacia la derecha, hacia el lado positivo de mi eje. ¿Ya? Entonces aquí dice parte con posición negativa y se mueve en dirección positiva al eje X. Entonces ya puedo escribir de manera vectorial mi velocidad en el punto A. La velocidad en el punto A será la magnitud de la velocidad en X y vector unitario, positiva. ¿Por qué? Porque apunta hacia el lado positivo. Veamos el punto B. En el punto B dice que estoy en posición 0. Posición 0 y la pendiente es mucho más inclinada que en el punto anterior. ¿Qué quiere decir eso? Sigue siendo positiva, ¿ya? Sigue siendo positiva, pero la pendiente es más grande. Es decir que el vector velocidad aumentó con respecto al punto anterior, ¿ya? Con respecto al punto anterior, el vector velocidad aumentó. ¿Qué implica eso? Que entre el punto A y el punto B, esto va acelerando, aumenta su velocidad, ¿ya? Ojo con esto, va acelerando porque va aumentando la velocidad. Luego llegamos al punto C, donde la pendiente es completamente horizontal. ¿Qué implica eso? Ya sabemos, si la pendiente es horizontal, su pendiente vale 0, ¿cierto? ¿Qué implica? Implica que la velocidad en ese punto, en un punto de X positivo, estoy en una posición positiva, se detiene. El objeto se detiene momentáneamente. Estoy en el punto C y se detiene. Aquí hace otra interpretación, dice que entre el punto B y el punto C va frenando. ¿Por qué? Porque este vector se tiene que ir haciendo cada vez más pequeño para que llegue a cero. No es que llegue a cero de, de repente. ¿Mm? Así que va frenando, el vector se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que llega a un vector igual a cero. Se detuvo y luego comenzó a moverse. Dice que en el punto D sigo estando en posición positiva y ahora la pendiente, si se dieron cuenta, se dio vuelta. Ahora la pendiente es negativa. ¿Qué indica eso? Que el valor de la rapidez es negativo. Apunta en sentido contrario. Ahí tengo mi flecha de velocidad negativa.
¿ya? Un vector que apunta ahora hacia el lado negativo de mi eje X. Eso implica que mi objeto se está moviendo hacia el lado del eje X negativo. Por último, el punto E, tengo una pendiente negativa, pero menos inclinada que el anterior. Eso quiere decir que se va haciendo cada vez más pequeña. El tamaño del vector es menor que en el tamaño anterior. ¿Qué implica eso? Que va frenando. ¿Ya? Va frenando y aún así se sigue moviendo hacia el lado negativo. ¿Ya? Esa es la interpretación gráfica que podemos hacer de las pendientes. Lo que vamos a ver nosotros en términos del movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que este tipo de movimiento que genera una variación de posición en esta curva no es tan así. ¿Ya? No es tan... podríamos tener una curva de este estilo, pero la vamos a simplificar con líneas rectas en el fondo. ¿Ya? O sea, vamos a hacer algo mucho más sencillo. ¿Podríamos complicarlo, insisto? Sí, lo podríamos complicar de esa manera, pero sería un ejercicio bastante largo. ¿Mm? Veamos nuevo concepto, aceleración. A diferencia de cómo yo les planteaba hace un rato el concepto de velocidad, rapidez, de desplazamiento y posición, aquí la aceleración no hay una palabra, ¿ya?, que me diga cuándo es vector o cuándo es escalar. ¿Ya? La aceleración puede ser un vector y puede ser un escalar. ¿Cómo lo sé? Simplemente el ejercicio me lo va a indicar. Y aquí viene la trampa. Si a ustedes en un ejercicio les preguntan calcule la aceleración, ustedes pueden responder de cualquiera de las dos formas, como vector o escalar. ¿Por qué? Porque no les están diciendo, no les están especificando cuál es la respuesta que se espera. En cambio, si les dicen calcule el vector aceleración, nada más claro que escribir el resultado como vector. Si les preguntan calcule la magnitud de la aceleración, están obligados a responder con un escalar. ¿Ya? Esa es la única diferencia, que aquí la pregunta del ejercicio tiene que ser muy, muy clara. Les pueden preguntar por el vector aceleración, les pueden preguntar por la magnitud de la aceleración. ¿Ya? Y ahí claramente ustedes sabrán qué responder en cada uno de esos casos. Aceleración media. La aceleración media es tal como lo mencionábamos en la primera parte, ¿cierto? De movimiento rectilíneo, o cuando yo les hice el resumen, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración media es la variación de rapidez dividido la variación de tiempo. Si lo quisiéramos escribir de manera vectorial, esto sería, por ejemplo, v sub x final menos v sub y inicial, perdón, x, estamos trabajando en el eje x, tiempo final menos tiempo inicial, y vector unitario. Para el caso de dos dimensiones tendríamos que agregarle v sub y final menos v sub y inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial, j vector unitario, y si estamos trabajando en el eje z, le agregamos v sub z final menos v sub z inicial, dividido la variación de tiempo, no voy a escribir tiempo final menos tiempo inicial, k vector unitario. Entonces, ¿cómo trabajaríamos en este caso? Y aquí les voy a adelantar un poco la forma en que a mí me gusta resolver los ejercicios, porque a mí me parece más fácil. La forma que a ustedes les parezca más fácil es el camino que deben elegir. No están, y yo no los obligo por si acaso, y es lo más importante, no están obligados a seguir la forma en que yo resuelvo los ejercicios. Yo siempre les digo, por favor resuelvan los ejercicios de la manera más fácil que les parezca. Ustedes pueden escoger el camino que les resulte más sencillo. Lo que yo hago siempre es trabajar con los escalares. Por ejemplo, calculo la aceleración media y después al final armo el vector. Como la primera parte se trata de movimientos rectilíneos, vamos a estar trabajando en el eje X o en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si me preguntan en el eje X, ya me dicen un automóvil se mueve de la posición A a la posición B y me preguntan calcule el vector aceleración, ¿qué es lo que hago?
por ejemplo, si me dio 20 metros partido por segundo al cuadrado, hago el cálculo, ¿cierto? Meto los datos y me dio el escalar, la magnitud de la aceleración de 20 metros partido por segundo al cuadrado. Lo que hago es simplemente, como estoy trabajando en el eje X, le coloco esto. Y esa es mi respuesta. ¿Ya? Entonces yo primero siempre trabajo con el escalar y después al final armo el vector. ¿Por qué? Porque a mí me resulta más fácil. ¿Ya? Si ustedes quieren trabajar vectorialmente desde el inicio, háganlo. ¿Ya? No va a estar malo el ejercicio. ¿Ya? No va a estar, no tiene por qué estar mal. ¿Ya? Ustedes eligieron otra metodología. Elijan la metodología que a ustedes les parezca más sencilla. Profe, Dígame. entonces se le ponen las unidades correspondientes cuando es solo escalar, ¿cierto? No, siempre, siempre. Aquí yo debería haber puesto, como no estoy hablando de Ya. unidades todavía, tendríamos que, si estamos trabajando en el sistema BKS, escribir metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Siempre las unidades. Ya en este caso yo estaba colocando un ejemplo sin unidades, por eso no la había colocado. Pero siempre hay que colocar las unidades, independiente si es escalar o vector. ¿Ya? Sí, profe. Gracias. De nada. Ya. ¿Alguien iba a preguntar? Escuché un ruido ahí. ¿No? Ya. Veamos. La aceleración instantánea, al igual que la velocidad, es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ojo acá, si nosotros queremos calcular la posición y llegar a la velocidad, dijimos que derivábamos, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si queremos calcular la aceleración, a partir de la velocidad, derivamos la velocidad con respecto al tiempo. Me refiero a valores instantáneos. Velocidad instantánea, aceleración instantánea. Si quiero pasar de la posición a la aceleración, derivo dos veces. En este caso, la derivada, ¿cierto?, de la posición con respecto al tiempo, derivada dos veces para llegar al caso de la aceleración. ¿Alguna nomenclatura? Por si acaso, que es probable que en matemática utilicen otra nomenclatura. Por lo general, la derivada, voy a ejemplificarlo con la derivada de la posición. Esta sería como lo que aparece en libros, ¿ya? Que me dice que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero puede ser que en matemáticas utilicen la derivada con una comilla, ¿ya? En algunos libros, dependiendo del tipo de materia, sobre todo, por ejemplo, si están viendo eh, vibraciones, ¿ya? En vibraciones generalmente utilizan el punto, ¿ya? Pero eso me indica que estoy derivando una vez cada una de las cosas. Si estoy derivando dos veces, le coloco dos comillas, dos puntos, agrego el cuadrado en el caso de, de la derivada con d, ya, por si acaso. Pero son distintas formas de escribirlo. Aquí en este caso vamos a usar eh, lo más utilizado en este caso desde el punto de vista de la física. Acá yo ya lo mencionaba. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Algo que me imagino que el primer día se los mencionaron cuando empezaron a ver derivadas, que la derivada de una constante siempre es cero. ¿Ya? Así que la aceleración, si nos dicen que tenemos una constante, con respecto al tiempo, siempre será cero. 0 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos un vector de aceleración cero. ¿Ok? Rapidez constante, aceleración cero. Y eso lo vamos a repetir bastante cuando veamos movimiento rectilíneo uniforme. Un par de ejemplos. Dice, un vehículo en 10 segundos cambió su velocidad de 10 metros partido por segundo. Aquí debería decir rapidez. Ojo acá. Rapidez, porque no me están entregando la componente o el I vector unitario, por si acaso. La rapidez de 10 metros partido por segundo a 40 metros partido por segundo. Encuentre su aceleración media y grafique velocidad de aceleración uno abajo del otro. Luego dice la velocidad de una partícula está dada por la siguiente relación.
encuentre la expresión de la aceleración instantánea. En el fondo me están diciendo esta función de velocidad, derívela. Y la velocidad anterior, encuentre la velocidad media entre los intervalos. ¿Ya? 1 y 2 segundos, 3 segundos. Vamos a colocar 3 aquí para no confundirme. Voy a hacer el ejercicio 2 y 3 primero para hacer el ejercicio 1 en una hojita aparte. El ejercicio 1, como me están preguntando por la aceleración instantánea, ¿ya? Debo derivar la rapidez con respecto al tiempo. Yo asumo que muchos de ustedes todavía no saben derivar. ¿Ya? Me imagino que todavía están con la definición de derivadas. Todavía no les aplican, no les explican cómo derivar. Yo les voy a enseñar el truquito para hacer las primeras derivadas. ¿Ya? Eso quiere decir que primero voy a escribir aquí la función 30 más 5t cuadrado. Me ahorré, por si acaso, recuerden, la función aquí es 30 más 5t cuadrado. ¿Ya? Y eso lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Eso quiere decir que la variable que voy a derivar es el t. ¿Ok? Entonces, lo primero, para aquellas personas que todavía no han visto o no saben derivar, el concepto que voy a aplicar aquí es la derivada de una potencia. ¿Ya? Ojo acá, estoy cometiendo errores matemáticos, pero es para que se entienda. ¿Ya? Me estoy saltando toda la teoría de derivadas. Lo que se hace es la potencia se baja y se queda multiplicando a la variable. Pero a la potencia anterior le restamos 1. Eso es todo. Eso es lo que voy a aplicar acá. ¿Ya? El segundo o la segunda propiedad de la derivada que voy a aplicar es la siguiente. La derivada de una constante es 0. Tercera propiedad. La derivada de una constante, llamemos constante A, por una variable, saco la constante fuera y derivo solamente la variable. ¿Ya? Y la otra, la última propiedad que voy a ocupar, es la derivada de, por ejemplo, de A más B, de una suma. Esto será la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo lo que voy a aplicar acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Voy a separar, voy a aplicar la última propiedad primero. Derivada de 30 con respecto al tiempo más la derivada de 5t cuadrado con respecto al tiempo. Voy a escribir todos los pasos. Ya sabemos, la derivada de una constante es 0. Así que esto me queda 0 más. Voy a aplicar la propiedad número 3. Voy a sacar el 5 fuera y me queda la derivada de t cuadrado con respecto al tiempo. Ya dijimos, voy a aplicar la propiedad que tengo que restar en el fondo, ¿cierto?, a la potencia. Así que me queda que la aceleración será 5 bajo a la potencia por 2 por t a la 2 menos 1. ¿Ya? Eso me da que esto es 10 por t. 2 menos 1 es 1 y generalmente la potencia 1 nunca la colocamos. Así que esto será metros partido por segundo. Si me dijeran, escriba el vector aceleración, como se está moviendo, yo estoy asumiendo, ojo acá, estoy asumiendo que se mueve en el eje X, el vector aceleración sería 10t y vector unitario metros partido por segundo al cuadrado. Y eso es todo. ¿Ya? Y ahí tenemos la respuesta. Como escalar, como vector. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna, profe. ¿No? A lo mejor esto ya lo sabían. No lo sé. ¿Ya? A lo mejor ya lo sabían. Pero si es que hay alguna duda, aprovechen de preguntar. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta me dice calcular la velocidad media. Lo único que voy a hacer es reemplazar
Es decir que a esta velocidad voy a calcular la velocidad en un segundo. Eso sería 30 más 5 por 1 al cuadrado. Y esto es 5 por 1, 35 en total, ¿cierto? 35 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la rapidez. La rapidez en un segundo. La rapidez en 3 segundos sería Profe, 30. Perdón, dígame. metros segundo es nomás. Ah, En la unidad en metros segundo nomás. tiene razón. Gracias por corregirme. Me quedé pegado con el de aceleración de recién. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es entonces 5 por 3 al cuadrado. Me corrigen. 9, 9 por 5, 45, más 30, 75 según yo. 75 metros partido por segundo. Me corrigen si es que está mal. Aquí voy a usar el concepto de rapidez media que habíamos visto hace un rato, que dice que el promedio, es decir, la velocidad 1 más la velocidad 3 dividido por 2. Porque hay dos datos, 1, 2. Y esto será 35 más 75 dividido por 2. Esto es 10, 100, 110 dividido por 2, 55. 55 metros dividido por segundo. La rapidez es de 55 metros partido por segundo. Si me hubiesen preguntado por la velocidad, como es la pregunta que me estaban haciendo, sería 55 i vector unitario metros partido por segundo. ¿Por qué i vector unitario? Porque estoy asumiendo que se mueve en el eje X. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. en el ejercicio 2 no entendí muy bien cómo fue que sacó todo. Todo lo hago de nuevo. Sí, por favor. Ya, a ver, déjeme rayar acá. Vamos a hacerlo aquí. La ecuación de velocidad es 30 más 5 por t cuadrado, ¿cierto? Nos dicen Sí, que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la velocidad. ¿Qué es esto? Me queda 30 más 5 por t cuadrado con respecto al tiempo. Recuerden que esto de acá abajo, lo único que me dice cuál es la variable que voy a derivar. ¿Ya? ¿Cuál es la variable? En este caso, el tiempo. ¿Por qué generalmente utilizamos esto? Porque podríamos, no sé, voy a inventar, derivar velocidad con respecto a la posición. ¿Ya? No sé si eso se puede, si eso es válido o no, pero podríamos hacerlo. ¿Ya? Matemáticamente se puede. Físicamente a lo mejor no tiene sentido. ¿Ya? Pero me estaría diciendo la posición es la variable. ¿Ok? Ya, eso no lo vamos a ocupar ahora, estamos trabajando con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por propiedad de las derivadas, yo puedo separar esto en dos derivadas. En una derivada de una suma. Entonces me queda de 30 con respecto al tiempo. Tomé esta parte primero. ¿Ya? Más y derivo lo segundo. O sea, o separo en realidad, porque todavía no estoy derivando. 5t cuadrado con respecto al tiempo. Lo único que hice fue separar este paréntesis. ¿Ya? Segundo paso. Dijimos que por propiedad que habíamos visto hace un rato, las derivadas de las constantes siempre son ceros. ¿Ya? Entonces esto se hace cero. Me quedó aceleración igual cero. Más, voy a trabajar ahora con esto. Por propiedad que yo mencioné hace un rato, que si tengo una constante por una variable, lo que puedo hacer es sacar la variable fuera y derivar, perdón, sacar la constante afuera y derivar solamente la variable. Entonces me queda d t cuadrado dividido t. En el fondo esto lo tiré fuera del paréntesis, fuera de la derivada. Ahora
derivo el t cuadrado. ¿Ya? Y el t cuadrado, estoy aplicando ahora esto de aquí, que dice que lo que hacemos es bajar la potencia, ¿ya? Y a la potencia que teníamos antiguamente le restamos 1. Entonces nos queda 5 por, bajamos la potencia, por 2, por t elevado a 2 menos 1. ¿Ya? Porque a la potencia hay que restarle una unidad. Y ahora resuelvo. 2 por 5, 10. Y 2 menos 1, 1. Pero generalmente el 1 no lo colocamos, ¿cierto? O sea, siempre escribimos 10t nomás. Metros partido por segundo al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? No, ahora sí me quedó clarito. ¿Sí? Ya, aquí, ojo, yo me estoy olvidando de todo el concepto de derivada, de dónde vienen. Estoy aplicando nomás. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aplicamos derivadas. No nos interesa, no nos interesa todavía la parte matemática, eso, porque eso se da por sabido. En el fondo ya están viendo ustedes la teoría de las derivadas. Ya nos interesa su significado. ¿Qué significa la derivada? La derivada no es nada más que lo que dijimos hace un rato, la pendiente, ¿cierto?, a una curva, que en el fondo es la tangente a una curva. ¿Mm? Veamos el primer ejercicio que nos quedaba. Esto es un poquito más de análisis también de gráfico. Dice, un vehículo en 10 segundos cambió su velocidad de 10 metros partido por segundo a 40 metros partido por segundo y encuentra la aceleración y grafique. Estos son los pasos que yo recomiendo para cualquier ejercicio. Primero, primer paso, es lo que yo siempre hago, ¿ya? Y recomiendo hacerlo porque de repente los ejercicios son un tanto complicados de entenderlos. Primero, siempre recomiendo dibujar un esquema. Es decir, en este caso, tracen una línea con su sistema de referencia, ¿cierto? Y que dibujemos más o menos lo que nos están indicando. Nos dicen que hay un auto, que yo lo voy a representar con una caja, que se mueve, ¿cierto? Con una rapidez inicial, ¿cierto? Y llega hasta un lado, hasta un punto con una rapidez final de 10 metros partido por segundo y 40 metros partido por segundo respectivamente. Con respecto a la posición, yo voy a decir que mi posición inicial es 0 porque voy a dejar mi sistema de referencia en el inicio. Y mi posición final no sé cuánto vale, por ahora no me interesa. Por ahora. Tiempo inicial. Voy a colocar mi tiempo inicial en 0. Ustedes pueden colocar el cronómetro en el número que estimen conveniente. Generalmente usamos 0. Tiempo inicial 0. Y tiempo final 10 segundos. Porque me dicen que desde el inicio hasta el final transcurrió 10 segundos. ¿Ok? Ese es el primer paso, el esquema, para poder saber o tratar de imaginarnos el ejercicio. Segundo paso, que yo siempre recomiendo esto, escribir los datos que tengo y qué datos necesito. Los datos que tengo son los siguientes. Rapidez inicial, 10 metros dividido por segundo. Rapidez final, 40 metros partido por segundo. Tiempo inicial, 0 segundos. Tiempo final, 10 segundos. Posición inicial, 0 metros. Posición final, no sé cuánto vale. Y aceleración, tampoco sé cuánto vale. Me están preguntando por la aceleración. En este caso, me olvido de la posición porque no la voy a ocupar. No la necesito tampoco. Ahora, tercer paso, resolver el ejercicio. Vamos a borrar la línea que me quedó chueca. Ya. En este tercer paso, yo siempre recomiendo escribir los datos para lo siguiente. Este ejercicio es fácil. Ya sabemos cómo calcular la aceleración media. Pero hay ejercicios en los que necesitamos mayor una mayor análisis. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, hay muchas preguntas. Entonces, en este caso, como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos tres ecuaciones.
la aceleración media, rapidez final menos inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Ecuación itinerario, posición final es igual a la aceleración dividido por 2 por la variación de tiempo al cuadrado, más la rapidez inicial por la variación de tiempo, más la, porque puse Y, más la posición inicial. Y por último, la ecuación que no depende del tiempo. Posición inicial, velocidad final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado. Esas tres ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones. Si se dan cuenta, yo podría ir viendo dónde calzan mis datos. Es como una especie de rompecabezas, ¿ya? Donde mis piezas son los datos y puedo ir viendo dónde calzan. Por ejemplo, podría ver la ecuación 2 requiere posición final. La posición final no la conozco. La aceleración tampoco. Tengo dos incógnitas, así que la descarto, ¿ya? La ecuación 3, lo mismo. No conozco la posición final, no conozco la aceleración, tengo dos incógnitas. La descarto. No puedo resolver la ecuación de primer grado. Pero la ecuación 1, tengo todos los datos. Conozco la rapidez final, conozco la inicial, conozco el tiempo final, conozco el tiempo inicial y no conozco la aceleración, que es justo la incógnita que tengo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar. Aceleración es rapidez final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Reemplazamos datos. Esto era 40 menos 10 dividido 10 menos 0. 40 menos 10 es 30, dividido 10 es 3. Por lo tanto, la aceleración es de 3 metros partido por segundo al cuadrado. En este caso nos preguntan por aceleración media. Podría ser aceleración vectorial o magnitud, ¿ya? Como estamos trabajando en un solo eje, si me hubiesen preguntado por el vector aceleración, esto sería 3. Si se dan cuenta, trabajé con la magnitud y ahora armo el vector. Solamente tengo un solo eje, así que le agrego el eje X, que es en el que estoy trabajando. Metros partido por segundo al cuadrado. Y listo, y ahí tengo el vector. ¿Ya? Primero trabajé con los escalares y después armé el vector directamente. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Consultas? Veamos entonces los gráficos. Posición. No voy a colocar las unidades, uno debería colocar las unidades, ¿ya? Esto está en metros, esto está en segundos, simplemente para hacerlo rápido porque nos quedan 2 minutos. Velocidad en metros partido por segundo y tiempo en segundos. Y aceleración. En este caso nos pedían solamente velocidad y aceleración para el gráfico, pero yo voy a hacer los tres, ¿ya? Simplemente para que se vaya entendiendo. ¿Cómo obtener el gráfico? Si se dan cuenta, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son las tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a graficar la posición. ¿Cómo creen que debería ser el gráfico de posición? ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie parece. Pero es tan sencillo como ver esta ecuación, la ecuación itinerario. Si se dan cuenta, tengo aquí la posición final. En el fondo esta sería la posición con respecto al tiempo. Y la variable, tengo mi variable dependiente, que es la posición, y mi variable independiente, que es el tiempo. Y el tiempo está elevado al cuadrado. Y una ecuación cuadrática me da como resultado de gráfica una parábola. En este caso, una parábola de este estilo, cuya posición inicial yo la coloqué en 0, y es por eso que voy a partir desde 0, y voy a tener una gráfica de este estilo hasta los 10 segundos. Entonces si trazo los 10 segundos hasta abajo, voy a poder graficar todo básicamente. Entonces esa sería la gráfica de posición. Importante, algo que no mencioné hasta ahora. Lo voy a dibujar acá.
un dato que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes tienen un objeto que se mueve, por ejemplo, en un sentido, y nos da que el vector velocidad apunta en el mismo dirección que la aceleración, el objeto acelera. Siempre que la velocidad y la aceleración apuntan en el mismo sentido, acelera. Eso quiere decir que si la aceleración y la velocidad apuntan hacia el lado negativo, va acelerando igual, pero hacia el lado negativo. Si el vector velocidad se opone al vector aceleración, va frenando o desacelera. Eso quiere decir que si la velocidad va hacia el lado negativo, la aceleración iría hacia el lado positivo. ¿Ok? Aquí en este caso, en estos gráficos, dice que la velocidad va en aumento. ¿Qué implica eso? Que va acelerando. Eso nos quiere decir que la aceleración y la velocidad apuntan en el mismo sentido. ¿Ya? En este caso van hacia el lado positivo. ¿Ok? Ahora, la aceleración es constante y la calculamos. Vale, se me perdió. 3 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí está. 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y es constante. ¿Qué implica eso? Que a partir de la ecuación número 1, a partir de la ecuación de aceleración media, yo podría despejar la velocidad. Podría escribir velocidad, ya la velocidad final será la aceleración por delta t más la rapidez inicial. Y ahí esta sería mi ecuación de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad parte desde 10 metros partido por segundo y va aumentando con pendiente positiva, ya, de 3 metros partido por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que voy a tener una recta. ¿Por qué? Porque esta ecuación de aquí es la ecuación de la recta. Si se dan cuenta, y ahí tenemos los 3 gráficos. Ahora, truco. Estos son siempre los gráficos de velocidad, aceleración y posición para un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver que hay otros ya que van a depender de esto. Van a depender si va acelerando o va frenando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo menciono. Por ejemplo, el gráfico de posición podría ser así. ¿Ya? El gráfico de velocidad puede ser así. ¿Ya? Entonces va a depender de las circunstancias. ¿Ya? Si va frenando, va acelerando, eso depende. Y hacia dónde apunta cada vector. Pero para este ejercicio, estos son los gráficos de posición, velocidad y aceleración. ¿Dudas? ¿Consultas? Me pasé en el tiempo. Justo, 3 minutos. ¿No hay dudas? No creo que explique tan bien como para que no queden dudas. Profe, ¿Ah? ¿Qué me dijo? No con el escuché. gráfico de velocidad versus tiempo se puede sacar la distancia, ¿cierto? Sí, sí se podría sacar la distancia recorrida. El área bajo la curva, ¿no? Exacto. Y ese concepto es integral. ¿Ya? La integral, yo sé que no Sí, han sí lo visto había integrales, escuchado. pero en el fondo, voy a ver si puedo volver atrás. ¿Dónde fue que hablamos de derivadas? Por acá. No, se me pasó, me perdió la diapositiva donde estábamos hablando de las derivadas. Tu. Un minuto. No, parece que lo borré. Parece que borré cuando les estaba explicando del concepto de límite. Aquí debería haber estado, parece que lo borré. Ah, no, acá está, acá está, acá está. Yo les decía que puedo pasar derivando. La derivada es la tangente a un punto tangente a la curva. Pero si yo me devuelvo, lo que hago es o aplico el concepto de integral. ¿Ya?
Y la integral es el área bajo la curva. Entonces, como muy bien dice usted, para este caso, si nosotros queremos saber cuál es la distancia recorrida, tenemos que calcular la integral bajo la curva, es decir, el área bajo esta curva. Eso es lo bueno de este tipo de gráficos, que es fácil sacar el área bajo la curva o es fácil integrar. ¿Ya? En este caso tendríamos que dividir en dos, un rectángulo y un triángulo y sumamos las áreas. ¿Ya? Si yo quisiera, porque aquí lo que estoy haciendo es integrar, si yo quisiera calcular la rapidez media, saco el área bajo la curva. ¿Ya? Bueno, aquí el área bajo la curva de esto no es nada más. Así que no es eso nomás. Sacaríamos el área de la velocidad y la aceleración. Más dudas, más consultas. Pero ojo, el concepto de integral lo vamos integral, pero lo vamos a ver en trabajo, cuando veamos fuerza. Aquí no es tanto. Profe, Dígame. ¿podría pedirle de que vuelva un ratito a la diapositiva donde explica lo del movimiento circular y movimiento recto para sacar una foto? Ah, pero después va a estar en el video. Si yo subo el video Ah, hoy ya día. entonces no importa. Sí, sí. Yo lo subo el video hoy día a la tarde. Ahí lo ve con más calma incluso. Ya, y ahí perdón, y ahí va a estar explicado. Ahí va a poder ver de nuevo la explicación. Más dudas, Profe, consultas. Diga. yo tenía entendido que en el movimiento rectilíneo uniforme no había aceleración. En el movimiento rectilíneo O uniforme, no. Pero aquí estamos, para este ejercicio es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por eso hacíamos la diferencia entre los dos. Ya decíamos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero ojo, vamos a hablar de los movimientos rectilíneos, separando los movimientos rectilíneo uniforme y acelerado en la siguiente clase. ¿Ya? Aquí estamos como recién viendo los conceptos que vamos a ocupar. ¿Ya? Todavía no nos adentramos muy en rigor a los dos tipos de movimientos. ¿Ya? Pero como muy bien dice, movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración, pero sí el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, algunos dicen sí tiene aceleración, pero es cero. ¿Ya? Esa es la diferencia. Más dudas, consultas, Ninguna duda aquí, profe. ¿no? Perfecto. No les quito más tiempo entonces para que vayan a almorzar y alcancen a descansar un poco antes de la siguiente clase, las 2. Y nos vemos el miércoles. A ver si durante la tarde subo la siguiente clase. ¿Por qué? Porque se me olvidaba que nos quedaron estas dos diapositivas. ¿Ya? Este ejercicio se los voy a dejar de tarea después, que es básicamente lo mismo que estábamos haciendo hace un rato, es derivar. ¿Ya? Y explicamos esto, terminamos con esto el miércoles, las dos diapositivas que nos quedan, y comenzamos con la siguiente parte de la materia. ¿Ya? Sin más, los dejo, que estén muy bien y nos vemos el miércoles.